Mm. Muy buenas tardes, desencajados y desencajadas. Estamos de nuevo aquí para pensar, diagnosticar, analizar, proponer, ponernos en tensión, preguntarnos, preocuparnos. Y hoy lo hacemos sin Lu Torrillo, que está en este momento en Mar del Plata. Le mandamos un fuerte abrazo y saludo, laburando, porque nuestro sueldo de streamer no nos alcanza. Pero tenemos la suerte de estar acá con Verónica Gago. Muchas gracias, Vero, por haber venido hoy. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Amiga de hace ya muchos años. Hemos transitado muchos espacios institucionales de reflexión, de problemáticas. Muchas de las cosas que pensamos sobre capitalismo financiero, deuda, lo hemos pensado juntas hace ya una banda. Total. Y por lo cual me pone muy feliz que podamos estar acá dialogando en este programa. Este programa trata justamente de pensar lo que no encaja, lo que no estaría cerrando, lo que no estaría funcionando. Y en una primera etapa pensar, diagnosticar. En una segunda etapa también proponer algunos canales de acción, de reflexión, etc., ¿no? Y lo que mientras hablábamos con Vero, nos preguntábamos qué pretexto teníamos para el diálogo. Pensamos justamente en poner en tensión esa relación entre una especie de antifeminismo que se está estructurando y una ultraderecha, los gobiernos de ultraderecha o de extrema derecha, como tenemos acá, como pasa en Europa. Este fin de semana ganó la extrema derecha en Francia, generando un cimbronazo político y simbólico muy grande, y nosotros tenemos lo propio acá, ¿no? Y hace algunas semanas, mientras conversábamos, ¿no? Y repongo la conversación que teníamos, nos preguntábamos, durante el capitalismo industrial, ¿no? Había como una forma así muy ordenada de división de trabajo sexual, donde en la familia estaba el varón proveedor y la mujer en un dispositivo doméstico de trabajo reproductivo. En el capitalismo financiero pareciera que eso no importaba tanto, como que no hubo como un control del capital sobre la forma de división del trabajo sexual. Y ahora pareciera, en este momento del capitalismo financiero de plataforma, de la mano de cierta ultraderecha, un discurso antifeminista. Lo vimos con Trump, lo vimos con Bolsonaro, lo vimos con Uribe también en Colombia, ¿no? En distintos lugares donde la ideología de género se convirtió en una especie de batallita, un caballito de batalla para asentar una posición medio odiosa, ¿no? Entonces nos preguntamos, y adelantamos que no tenemos respuesta a esa pregunta, pero sí nos parece que hay como una especie de coexistencia observable, ¿no? Donde hay un fenómeno de extrema derecha y un antifeminismo, y ese fenómeno de extrema derecha y antifeminismo está en un tiempo de transformación del capitalismo hacia ese capitalismo de plataforma. Pregunta, ¿hay alguna relación entre capitalismo financiero de plataforma, extrema derecha y antifeminismo? Vero, ¿qué pensás de eso? Bueno, son términos muy grandes, ¿no? Seguramente hay múltiples relaciones y vínculos. Me parece que el trabajo siempre político, intelectual, es tratar de desentrañar, ¿no? y de leerlo a partir de situaciones concretas. Yo creo que leyendo un poco la historia de los fascismos y demás, siempre hubo un componente antifeminista. Sin embargo, lo que vemos ahora como característica de este momento global de ultraderechas es que el componente antifeminista, antigéneros, toma un protagonismo que antes no tenía. Digamos, antes era un elemento más residual de esa ideología. Sí, porque son casi de entre los 3-4 argumentos de un facho es ser antifeminista, ¿no? Exacto. Entonces, primero es esa constatación. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué toma ese carácter tan programático, ¿no? Que sirve como punta de lanza
para estas ultraderechas. Yo creo que ahí, más que una explicación puramente ideológica, apostaría a decir, están reaccionando a un ciclo de luchas que fue muy importante y que tiene que ver con las luchas feministas, transfeministas, que desestabilizaron un modo del orden patriarcal, capitalista, colonial, racista, que lo pusieron en tensión. Entonces, cuando, digamos, las ultraderechas toman a la cuestión de género como este caballito de batalla que vos decías, me parece que no es que están diciendo, bueno, a ver qué elemento ahora puede servir o puede tener más punch para hacer campaña desde nuestro lado, sino que efectivamente ahí hay una reacción a unas luchas, a un movimiento que efectivamente desestabilizó, cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con la forma en que nos vinculamos, con que pensamos la experiencia, los cuerpos, la producción de valor. Entonces, ese elemento me parece que es importante, ¿no? Porque nos pone a pensar desde las luchas que efectivamente tienen una capacidad de revolucionar ciertas cuestiones. Pienso, por ejemplo, en lo que significó en Argentina el logro de la ley del aborto. Bueno, eso es una revolución a nivel del acceso a un derecho que cambia vidas concretas y que ha sido su lucha, una escuela política para generaciones nuevas, una manera de valorizar también una lucha de generaciones que hace tiempo vienen organizándose en relación a esto. Entonces, esa sería la primera cuestión, tratar de ubicar este elemento como el efecto reactivo en respuesta a una serie de luchas. Ahí hay un punto, mientras te escuchaba, ¿no? Hay dos planos, ¿no? Estamos acostumbrados a una extrema derecha que son fuerzas del orden, ¿no? Del orden en general sobre la base del odio a un otro, ¿no? Eso es un plano, en ese caso a una otra, ¿no? Que como efectivamente, si uno compara acá, siempre recordamos la idea de que este gobierno es una especie de fascismo periférico, en el sentido de que comparte con los fascismos la idea del orden sobre base del odio al otro, pero con una diferencia que acá son transnacionales desde el punto de vista de su lógica con el capital y antiestado, ¿no? Y cuando en las extremas derechas en general son nacionalistas y proestado. Ahora, en lo que vos estás diciendo, me parece que hay un punto que no había identificado, que tiene que ver con que la extrema derecha sean partidos del orden y que traten de reubicar un orden, uno podría decir, bueno, entonces van hacia el famoso trabajo, familia y patria, ¿no? Y reordenar las divisiones rol en ese sentido. Pero vos estás recordando algo que es clave, que es la cuestión del cuerpo, ¿no? O sea, de la manera en la cual la extrema derecha trabaja sobre los cuerpos y cómo el problema de los cuerpos ocupa un lugar particular en las formas de gobernar hoy. O sea que uno podría decir esa reacción a la soberanía sobre los cuerpos es una forma específica de ser fascista hoy, ¿no? Totalmente, totalmente. Y me parece que cuando empezamos a mirar doctrinariamente cómo se componen estas derechas, ¿no? Y muchas veces se dice, bueno, pero es contradictorio que sea el libre mercado, hiperindividualistas y que a la vez quieran regular, por ejemplo, el derecho al aborto o estar directamente contra el aborto. Claro, podés vender órganos, pero no tenés libertad sobre tu cuerpo. Y cuando empezás a mirar un poco cómo se organizan doctrinariamente esas derechas, por ejemplo, que hacen confluir a el libertarianismo con lo que se llama paleoconservadurismo. Explicar el concepto de paleoconservadurismo. Bueno, son una derecha, digamos, que en principio es marginal en Estados Unidos, pero que empieza a ofrecerle argumentos al libertarianismo justamente para tratar de compatibilizar, que pueden hablar de libre mercado, de extrema libertad y a la vez que necesitan que en el ámbito de lo privado y de lo doméstico sea el reino de la no libertad, ¿no? Entonces, dice, la represión a nivel del espacio doméstico tiene que poder coincidir con el libre mercado, ¿no? Entonces, van elaborando una cantidad de argumentos que permite una especie de cruces, ¿no? Y de ensamblajes doctrinarios, ideológicos,
pero que les permite amalgamar en Estados Unidos, y ahora lo vemos acá, bueno, una derecha que es súper racista, que está pensando en la secesión, por ejemplo, ¿no? Con esos imaginarios, y acá lo vemos cuando se habla, por ejemplo, de nuevo de reivindicar la campaña del desierto, o cuando se dice que las provincias se deberían separar según los recursos y las riquezas que tienen y pensar la estructura fiscal en relación a ese orden, ¿no? Hay una idea de secesión en relación a el territorio y sus riquezas, que tiene que ser compatibilizado con una extrema no libertad en el ámbito privado doméstico y por lo tanto con mandatos súper racistas y súper misóginos patriarcales. Entonces digo, la derecha se va volviendo muy versátil en ir ensamblando cosas que a principio nos pueden parecer contradictorias. Y el otro elemento que vos traías, que Milei para mí es fundamental recalcar en qué sentido es no nacionalista, ¿no? Porque siempre se dice, bueno, las nuevas derechas tienen un discurso patriótico. Bueno, Milei no, para nada. Y yo creo que ahí... El día de la bandera estaba con la bandera israelí, una cosa bandera de Estados Unidos, sí. Israel. Y yo creo que ahí nos puede servir una categoría de un viejo sociólogo mexicano, Pablo González Casanova, que él hablaba de cuando los gobiernos en regiones como las nuestras necesitan desplegar un dispositivo de colonialismo interno. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que para congraciarse con los poderes coloniales imperiales tienen que desplegar una guerra interna contra su población. Uh-huh. Esa es la idea de colonialismo interno. Entonces, dice, no solo es que obedezcan, sino que la forma de obediencia tiene que ser a partir de desplegar una guerra interna contra su población. Ese es el funcionamiento del colonialismo interno. Y me parece que Milei justamente es no nacionalista porque encarna completamente esa figura del colonialismo interno que, obedece y sobrecumple las metas del Fondo Monetario Internacional haciendo una guerra económica contra la población, ¿no? Claro, pero ahí habría como dos planos, ¿no? Lo que vos estás planteando, o sea, libertad en lo económico, pero guerra interna con población, o sea, con colectivo, y dominación en el ámbito doméstico, lo cual lleva efectivamente a una paradoja particular, que es acotar la libertad puramente a las transacciones económicas. Ahora, voy a hablar en términos un poco viejos, ¿no? Pero ¿qué funcionalidad podría tener el hecho de volver a controlar la domesticidad de esa manera, ¿no? Si uno piensa justamente la comparación que hacíamos antes, el capitalismo industrial está claro, porque no se remunera el trabajo femenino, el varón va a la fábrica, es como un orden de punto de vista de la acumulación de capital súper coherente y cierro, ¿no? En el capitalismo financiero, nosotros lo hemos trabajado mucho, el punto es que se endeuden todos y todas. Entonces, si hay un flujo de los sujetos femeninos dentro del mundo del trabajo, bienvenido sea, porque de hecho es captado después por el capital financiero a través del consumo. Acá pareciera que volvemos a un movimiento que acota la producción de dinero y por ende la potencialidad de su gasto al mundo masculino. ¿Cómo lo podríamos, sé que no tenemos la respuesta a esta pregunta, pero cómo lo podríamos pensar eso, ¿no? Porque está lo que vos estás diciendo, decir, bueno, es una forma finalmente de alguna manera tengo que gobernar, si es un estado de anarquía generalizada, no puedo, entonces en el espacio económico absoluta libertad y que se maten entre todos, pero en el espacio doméstico gobierno en la domesticidad, ¿no? Entonces habría algo de ese dispositivo de fascismo periférico que gobierna la domesticidad porque finalmente abandona la idea de gobernar el mundo económico, además no lo piensa hacer, y le agrega conflicto contra algunas poblaciones internas para hacer ese colonialismo interno que vos estabas planteando. Sí, que a la vez diría ahí, es una domesticidad completamente imaginaria, que en el sentido de que sigue estando ese ideal, ¿no? Del núcleo familiar, heterosexual, organizado, cerrado, y a la vez, en términos empíricos, cada vez hay menos familias así, menos hogares así, menos formas de organizar la vida que encajen, para tomar el título del programa, que encajen en eso. Sin embargo, justamente porque
ese desencaje es cada vez más estructural, la fuerza, ¿no?, ideal, normativa de esa domesticidad ordenada es mayor. Y por lo tanto, que esa fuerza ilusoria, normativa, sea mayor, implica más violencia, ¿no? Yo creo que en ese hilo de argumento se viene discutiendo mucho con el feminismo, particularmente en los últimos años, para explicar qué pasa, que hay una suerte de brote, ¿no?, de la violencia doméstica. Se venía diciendo, bueno, ¿qué pasa con esas masculinidades desencajadas de su rol proveedor, de su autoridad dada por el salario, que ese nivel de frustración y de no saber cómo canalizar, digamos, un nuevo rol o pensarse bajo otras figuras, bajo otras masculinidades? Bueno, una manera de reacción es por medio de la violencia doméstica, ¿no? Entonces creo que ahí hay cada vez un desenganche mayor entre esos ideales normativos de control, de disciplinamiento, de espacio cerrado, y la realidad efectiva, que tiene que ver con que encontramos otras formas de organizar la vida cotidiana. Ahora, lo que vos decías del flujo de las finanzas, esto que venimos discutiendo. El flujo de las finanzas es: endéudense todos, todas y todes, pero sabemos, y esto también lo venimos investigando con Lucy Caballero hace varios años, que las finanzas... Un saludo a la compañera Lucy. Cuando endeudan a mujeres lesbianas, travestis, trans, hay un diferencial de explotación en ese endeudamiento. ¿Por qué? Porque está articulado con una responsabilización que está fuertemente ligada a mandatos de género, ¿no? Entonces, ese flujo de las finanzas homogeniza, es decir, parece que al capital financiero al final no le importa quién está endeudado, pero ese diferencial de explotación sí, efectivamente, importa. Claro, nosotros con Vero hace tiempo que venimos trabajando, decime qué tasa de interés pagás y te voy a decir en qué lugar de la dominación estás, ¿no? Exacto. O sea, cuanto más alta la tasa de interés, más capas de dominación te están aplastando. Pero hay un punto de lo que vos decías antes que me parece justamente un diferencial, ¿no? Desgraciadamente estos días uno tiene una tendencia a comparar los años 30 del siglo XX con los años 20 del siglo XXI, porque las similitudes son preocupantes, pero hay un punto clave de ese antifeminismo, es que hay algo un poco ilusorio que vos estás describiendo. Es un antifeminismo que imagina una familia que ya no existe más. ¿No? O sea, hay como volvamos a la familia tradicional y te das vuelta y son familias monoparentales con un dispositivo que no se corresponde al imaginario de la pareja casada durante 50 años con 2 hijos, un perro, el chalet californiano y todo el esquema imaginario. Con lo cual hay algo también de ese dispositivo que es como una doble violencia, ¿no? Claro. Porque es un regreso, impone un formato en el imaginario ideal que ni siquiera se corresponde con una realidad. Bueno, para dar cuenta un poco de esa imagen, por ejemplo, Judith Butler habla de restauración patriarcal para pensar este momento, ¿no? Ella dice, esa restauración es imaginar un tiempo pasado idílico, ¿no?, donde los privilegios son legítimos, donde los roles están claramente organizados en términos biológicos, y eso aparece como una fantasía de orden, incluso si no existió, es decir, como una especie de naturaleza que en algún momento tuvo lugar y a lo que habría que volver, ¿no? Entonces, es este orden normativo fuertemente ilusorio, pero que te entrega una promesa de estabilidad, ¿no? En un momento donde la inseguridad a nivel de la vida cotidiana nos atraviesa en todos los sentidos y en todos los aspectos. Y eso lo podrías conectar con este concepto que en la previa me contabas de contención propietaria, porque en un punto, ¿no?, lo que estás narrando es finalmente el antifeminismo repone un modelo de familia que ya no existe, que supone un rol masculino que ya no existe y que pone al varón en un lugar de proveedor, y ese lugar de proveedor supone un estatus de propietario. Ahora, esto hoy en día es complejo de encontrar y de hallar. Exacto. Yo creo que cada vez es más difícil ser propietario de cualquier cosa. Se me consta. Pero
Sin embargo, no deja de haber una fantasía propietaria, ¿no? Y yo creo que hay como una fantasmática incluso de que si sos propietario o propietaria, hay algo de esa incertidumbre, de esa inseguridad que por fin se va a estabilizar. Y yo creo que también de eso se aprovecha un poco también la dinámica de consumo financiero, ¿no? Bueno, podés acceder a esto, ser propietario, aunque las cosas de las que seamos propietarias son cada vez cosas más pequeñas o menores. Por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras de plataforma que ahora tienen, además de ser trabajadores, la obligación de ser propietarios o propietarias de sus medios de producción. Claro. Tienen que tener el teléfono, tienen que tener la motito, es decir, la ropa, etcétera, ¿no? Entonces bueno, son todos dispositivos que hacen que te pienses por ahí no tanto como trabajador o trabajadora, sino como propietaria o propietario de tus medios de producción, lo cual es como una especie de paradoja o de oxímoron desde la lectura marxista, por ejemplo, ¿no? Que era, bueno, los trabajadores y las trabajadoras son quienes no son dueños de sus medios de producción. Y ahora estamos en esa figura que, paradojalmente, podemos decir, un sector de los trabajadores y las trabajadoras más precarizadas, a la vez tienen el mandato de ser propietarias y propietarios de sus medios de producción. ¿Y cómo acceden a eso? A través de deuda. Claro, pero podríamos justamente decir que esa figura masculina que se está constituyendo en el marco del capitalismo financiero, porque por ahí tenemos una pista en relación a la pregunta que se hacía, ¿no? Porque venimos de todo un periodo de capitalismo financiero, donde el lugar de la relación asalarial va menguando, donde la remuneración del trabajo asalariado o no asalariado va menguando, y lo que venimos notando hace muchos años es se compensa la pérdida del poder adquisitivo del trabajo, sea en el empleo, sea en la economía popular o en cualquier trabajo precarizado, se compensa a través de la deuda. Sí. Y eso hasta ahora no estaba conectado significativamente con la idea de propietario. ¿Sí? Tienes razón. Y me parece que una de las cosas que está pasando, que vos estás notando con esa idea de contención propietaria, es que ahora sí aparece como una necesidad de ser propietario para ser valorizado socialmente. Y ahí podría haber un conector entre antifeminismo y el regreso de una especie de proto-masculinidad propietaria, que es proveedora porque propietaria, entonces que tiene una seguridad, ¿no? Entonces lo hago. Y que inclusive habilita a la idea de por qué la ludopatía, por qué los juegos se han vuelto tan importantes, por qué el tema de la inversión financiera, entonces voy a tener un flujo de guita, pero para ser propietario, ¿no? Que sería un poco contraintuitivo, o sea, iría en contra de la representación financiera de una generación más ligera, que no quiere ser propietaria, que está desconectado, ¿no? No, pero de algo hay que agarrarse, con algo hay que afirmarse, ¿no? Y me parece que además es lo que permite hacer un desplazamiento de, bueno, no nos pensamos solo, bueno, en esta categoría que veníamos discutiendo hace tiempo, ¿no? Como explotados financieramente, sino que, bueno, esos dispositivos nos permiten una dinámica afirmativa, que es que nos podemos volver propietarios y propietarias. Y algo de eso ligado a una forma de, bueno, asegurar algo, ¿no? Tocar algo material. Que algo se arraigue, que algo, aunque lo paguen 1000 cuotas, pero es algo que es bueno, mío. Eso, a ver, ahí creo que hay un punto, ¿no? Sí. Que es, digo, dos cuestiones para aclarar, porque por ahí no se termina de entender, ¿no? Cuando nosotros hablamos de explotación financiera, que es un concepto que trabajamos con Vero, que trabajamos con Pablo Chena también en distintos circuitos, significa que uno trabaja para pagar la tasa de interés, de alguna manera, ¿no? Y creo que todos los que nos están escuchando sabe a qué. Ahora totalmente desreguladas, además. Ahora totalmente desregulado, ¿no? Sí. Entonces hay un punto que efectivamente tiene una tendencia el capital financiero a llevar a los sujetos, a los que llamamos, a sentirse desterritorializados, ¿no? En un punto no sabes quién es tu jefe, no sabes muy bien a quién le debes, o sea, no sabes quién te está cagando en un punto, porque vos estás pagando. Sí. Suponés que aparte entraste en esa relación de endeudamiento porque vos lo decidiste, entonces vos sos el responsable de tu propia deuda, con lo cual eso te desterritorializa, ¿no?
Ahora, pareciera que el capitalismo de plataforma profundiza todavía más esa desterritorialización, porque inclusive lleva a los dispositivos de trabajo, en general mediados por la plataforma, a hacer todavía más difícil identificar quién te está dominando, ¿no? Porque uno, por lo menos con el capitalismo financiero, te diga, mira, acá hay algo que se llama la tasa de interés, es objetivo y ahí te están sacando parte de tu trabajo. Con la plataforma, explicar cómo la plataforma capta plusvalía es todavía más complejo, digo, para una discusión pública, ¿no? Entonces se vuelve todavía más desterritorializado. En un punto lo que estás planteando es que hay una conexión entre un antifeminismo que trata de volver a poner a las mujeres en un lugar de la domesticidad, o sea, un territorio, y que pone al varón en el lugar del que tiene que ser propietario, proveedor, o sea, una forma de territorializar en un proceso de desterritorialización, ¿no? Sí. Y eso es una forma muy potente de dominación, de ahí que en ese juego de estoy flotando y no tengo nada de que agarrarme, acá hay un conjunto de fuerza que dice sí, puedes agarrarte a algo, puedes ser propietario y bajo ser, sea cual sea el modo en que, a través del juego, a través del endeudamiento o lo que sea, pero propietario de algo. Y reponer en esto que decís figuras de individualidad, aunque sean, vos hablás de un fascismo periférico, aunque sea una forma de individualidad súper precarizada, súper frágil también, pero volver a reponer un marco de individuo, de individualidad. Yo creo que una de las cosas que pasó en pandemia es que se visibilizó el nivel de dependencia, de vulnerabilidad y de fragilidad que implica nuestras vidas, nuestros cuerpos, y de la radical dependencia que tenemos de otros para sostenernos. Creo que lo charlamos hace un rato, ¿no? La fórmula del trabajo esencial, ¿no? Que era a la vez paradojalmente un reconocimiento de lo que los feminismos venían discutiendo y exigiendo en términos de visibilización, remuneración, Estamos etcétera. Hablando de los trabajos sociocomunitarios, los comedores, los merenderos. El cuidado. La organización de la salud colectiva, estar atenta por teléfono si a alguien le pasaba algo, etcétera. Pero también la organización territorial, ¿no? De escala. Yo creo que ahí esa radical dependencia y vulnerabilidad además se mostró como algo colectivo, es decir, es algo que no podías resolver en términos puramente individuales. Eso, por supuesto, es parte de lo que después se trata de meter abajo la alfombra, ¿no? Y de reponer estas figuras de individualidad súper precaria. Pero reponer el individuo, de alguna manera. Y yo creo que estos dispositivos de los que hablábamos, tanto del endeudamiento como de las plataformas, como de las apuestas online, proveen una especie de estas figuras de contención propietaria, de individuo frágil, pero individuo que se tiene que afirmar en algo al fin y al cabo y que puede reeditar alguna fantasía de no dependencia. Claro, ¿no? Una nueva forma de constituirse como individualidad en este contexto de fascismo periférico. Total. Con estas reflexiones nos vamos a una pausa y vamos a escuchar la canción de Manuel Buscaglia, Ante la duda, todo. Nos vemos en 3 minutos. En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, 2 amores encontré. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. El cruzar la encrucijada exige concentración. El cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más
el botón de random. Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla. Atahualpa, Marco Polo van a sentarse a la orilla para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más. Ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Remolinos volvieron mi voz cascada. Precipicios, remolinos volvieron mi voz cascada. Solo tenía un barril y oía el ruido del agua. Y solo tengo un barril y escucho el ruido del agua. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Niño vudú. Nada más. Ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Volvimos después de que la duda y la deuda sea todo. Seguimos acá reflexionando con Vero Gago, que es un lujo tenerte acá. Un saludo de vuelta para Lu Torrillo, que no nos acompaña. Se siente la ausencia de la compañera, pero bueno, está haciendo patria en otras tierras que estas. La perdonamos. Sí, ya la semana próxima va a estar con nosotros. Mientras en la pausa estábamos justamente retomando, ¿no? esa figura extraña en la cual el antifeminismo del fascismo periférico, ya le estamos agregando una cantidad de categorías, pero el antifeminismo de ese fascismo periférico señala el dedo la ideología de género y finalmente ellos plantean una figura totalmente idealizada en sentido de abstracta de familia y de regreso a un dispositivo familiar que, como bien señalábamos, termina produciendo mucho más violencia porque justamente es abstracto. O sea, es todavía peor que el dispositivo reaccionario de volvamos a la familia, pero a una familia que por lo menos existía. Ahí volvamos a algo que no existe, con lo cual, además de violento, ese es súper esquizofrénico, ¿no? Entonces hay una dimensión esquizofrénica de ese fascismo periférico en el cual habría que indagar. Y la pregunta, entonces, como a nosotros nos gusta ir hacia adelante, digamos, en términos de activación, de activarnos, ¿cómo podemos pensar en este momento un posicionamiento frente a ese antifeminismo, entendiendo que hay algo de la articulación entre antifeminismo y extrema derecha o antifeminismo y fascismo periférico, ¿no? ¿Cómo podríamos reactivar la potencia
feminista, que sabemos que en Argentina ha sido clave, ¿no? Ni una menos fue 2015, Ola Verde, se votó la ley del aborto, o sea, tuvimos unos avances fenomenales en Argentina, que ha sido un ejemplo para las luchas feministas en el mundo entero, y la sensación ahora que hay algo que está fallando en el mecanismo, ¿no? ¿Cómo pensar esa reactivación en este contexto? Bueno, lo primero que querría decir es que es un antifeminismo de Estado, ¿no? El que estamos viviendo, lo cual le da otro estatus, ¿no? Porque podemos decir, bueno, antifeminismo puede haber en distintos sectores sociales, en distintas prácticas, pero que logre el estatus de antifeminismo de Estado, me parece que es una de estas características que hablábamos, ¿no? De estas ultraderechas. Sí, un punto sobre eso que me parece clave, porque hay una especie de sentido común que se está instalado, sobre todo en algunos sectores medios, ¿no? de crisis del feminismo. Y la verdad que creo que no se está dimensionando de lo que pasó, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de cómo se rompieron definitivamente prácticas, lógicas, sensibilidades, en el cual vemos juventudes que incorporaron muchas de las reivindicaciones del feminismo en muy poco tiempo, y que eso es un haber que por mucho que haya denuncia, ideología de género, lo que fuera, no pasa por ahí. Digo, para situar eso, porque me parece que hay como una especie de diagnóstico demasiado apurado y generalista que no toma en cuenta que hubo una transformación muy profunda en la sociedad argentina y en particular en las juventudes, ¿no? Total, y que lleva, ¿no?, a diagnósticos más superficiales. Bueno, el feminismo ya fue, claro, o era una moda cultural y ahora ya quedó vencida, etcétera, etcétera. Yo creo que dar cuenta de esos cambios a nivel de la sensibilidad, de lo que decíamos, ¿no?, de la organización de los cuerpos, del deseo, de la forma de pensar el trabajo, el futuro, etcétera, bueno, es muy palpable. Y cuando hablamos de antifeminismo de Estado o de la pregnancia que tiene en términos programáticos para estas ultraderechas ser antifeministas, bueno, me parece que da una escala o una intensidad de lo que significó, como decía antes al principio, estas dinámicas de transformación social feministas. Claro, una reacción que está a la altura de la acción. Exactamente. Me parece que no podemos dejar de vista ese vínculo, ¿no? Vos hablabas de la ideología de género, que es el nuevo fantasma, ¿no?, que agitan, bueno, además varios de los intelectuales que están alrededor del presidente, pero que además es un fenómeno transnacional que ya viene desde hace muchos años, y que, por ejemplo, se ha obsesionado con el tema de la educación sexual integral, ¿no? Es decir, cómo en las escuelas la educación sexual integral está cambiando prácticas y sobre todo permite dinámicas, por ejemplo, de sensibilización y de denuncia a los abusos familiares, ¿no? La manera en que esto va en contra de la idea de lo doméstico como lugar cerrado y por lo tanto de impunidad para... bueno, que es el principal lugar de los abusos sexuales, es el ámbito doméstico, justamente. Exactamente. Entonces, creo que cuando se habla de la ideología de género, se está resistiendo fuertemente estos lugares de impunidad, de lo doméstico como ese ámbito consagrado de jerarquía y de impunidad y de abuso, y que a eso está habiendo una reacción muy fuerte, ¿no? Por otro lado, creo, esto es una apreciación así más personal, que hay una dinámica muy interesante en términos de producción de narrativas y de producción conceptual y de producción teórica de los feminismos, que excede por mucho a las universidades y a las academias, que tiene que ver con empezar a buscar palabras para nombrar experiencias que antes no se nombraban o de las que no se podía hablar. Ahí yo siento que los feminismos también han sido muy interesantes en apropiarse de un deseo de teoría, ¿no? Es decir, bueno, tengo que inventar palabras para nombrar esto que por no sé cuántos años no se podía ni decir ni comunicar, incluso no teníamos la palabra para nombrar nuestra propia experiencia de tales violencias, y que recién ahora que estos términos y estas palabras aparecen disponibles, podemos revisar incluso nuestras propias historias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay también una cosa muy interesante de los feminismos, de
discutir palabras, conceptos, teorías, hacer teoría, ¿no? Y tener este deseo de teoría como parte de las prácticas. Y habilitar una creatividad que corresponde finalmente a los tiempos actuales. Total. Hay algo del feminismo, de hecho, a que repuso la pregunta sobre el cuerpo y el deseo, una pregunta que sigue abierta, que siempre va a seguir abierta por otra parte, porque nunca se cierra la pregunta. Exacto. Sobre el deseo, pero por lo menos la abrió cuando era una pregunta que estaba relativamente cerrada. Y que dice además, ese es el lugar del no saber. Claro. Ese es el lugar del no saber. Podemos hacer experimentaciones sobre cómo nombrarlo, qué hacer, qué imaginamos, qué experimentamos, pero claramente a mí me parece que una de las cosas más radicales del feminismo, de los feminismos, es que dicen, ahí hay un lugar de no saber. Que el deseo es el lugar del no saber. Exacto, y que eso no se viene a llenar, ni a categorizar, ni a decir cómo tiene que ser. Y mantener esa idea de que es un lugar y es una experiencia y que por lo tanto es el lugar que aloja el no saber y que sobre eso hay una inventiva, hay una creatividad y una experimentación, me parece que es algo muy radical, ¿no? Y que muchas veces cuando se hacen estos análisis superficiales que decimos, bueno, el feminismo tiene una agenda chiquita, corta, etcétera. Sí. Bueno, se menosprecia muy rápido, me parece esta pregunta muy de fondo, que sí se ha abierto y que es lo que en el fondo creo que genera tanta reacción, tanto miedo, tanta paranoia patriarcal, ¿no? Y tanta fantasía que ve ahí un peligro, ¿no? Entonces eso me parece que es algo súper interesante y que, bueno, ¿cómo se reactiva? Porque yo ubicaría ahí la potencia de los feminismos, claro. ¿No? Y que entonces es un lugar bastante incómodo porque no necesariamente es un lugar en que podamos anticipar qué va a pasar. Claro, no es apretar un botón y son procesos sociales mucho más complejos. Mucho más complejos y a la vez tiene algo también los feminismos y en nuestro país en particular, que a la vez es un movimiento social y entonces que piensa en términos de estrategia. Claro. Entonces, esa doble dimensión, ¿no? No es fácil de compatibilizar, ¿no? Son lógicas y procesos y temporalidades que no siempre van de la mano, no siempre es fácil compatibilizar. Y lo que sí me preocupa mucho es que yo veo una remasculinización de un montón de ámbitos y que eso no es solamente patrimonio de la ultraderecha. No, claramente. Hay muchos aliados y sectores cercanos que aprovechan este momento de una manera muy evidente, ¿no? En esta remasculinización de esos ámbitos, en culpabilizar al feminismo o a los feminismos por el ascenso de la ultraderecha, porque se fue demasiado lejos, porque eso, se abrió preguntas que no se estaba a la altura de contestar, como si las preguntas se abriesen para contestarlas y no justamente para hacer ese ejercicio colectivo de ponerlas en juego, ¿no? Pero inclusive podríamos invertir esa lógica que efectivamente en muchos, no es solamente la extrema derecha que tiene su momento vengativo, de alguna manera, porque tiene lógica de venganza, ¿no? Como masculinidades desplazadas que dicen, bueno, este es mi momento, sean progresistas o de extrema derecha, ¿no? Hay algo del resentimiento, del desplazamiento que se nota. Pero volviendo a lo que vos planteabas antes, en esa relación entre antifeminismo y ultraderecha o extrema derecha, vos señalabas, ¿no?, la cuestión de cómo la educación sexual permitió señalar el abuso en el orden doméstico, señalar y dejar que surja, que se exprese, y que el ámbito doméstico o el ámbito de la intimidad inclusive, porque bueno, todo lo que estaba apareciendo en estos días de denuncias de periodistas y en general lo que pasó en el mundo del cine no es solamente la domesticidad, digamos, espacios laborales, ¿no? Espacios laborales, todos esos momentos en los cuales, digamos, el feminismo ha sido el gran señalador del abuso. En un tiempo en el cual le ha costado mucho a la clase trabajadora señalar el abuso en el trabajo, ¿no? O sea, justamente porque discutíamos antes, ¿no? La dificultad de señalar el abuso en la relación capitalista y la palabra abuso, o inclusive la palabra violencia, fue reactualizada por el feminismo, que volvió a nombrar la violencia
cuando hacía mucho tiempo que no se hablaba de violencia, ¿no? Y en particular algo que toda la clase trabajadora debería llamarse a reflexión de por qué dejó de hablar de violencia laboral, de violencia económica, de la violencia del capital, que era parte de la gramática de la emancipación y que fue desapareciendo, y el feminismo volvió a reponer la cuestión de la violencia. Entonces ahí hay un punto que me parece clave, que efectivamente es, y sobre el cual cualquier antifascista debería reflexionar, es decir, que la posición en contra. Vamos a ver, yo tengo un tema con el antifascismo, pero ahora lo podemos charlar, porque no discutíamos en la pausa si hay que hacer un antifeminismo, ¿no? O sea, como la negatividad de la negatividad, o si habría que hacer una especie de post-antifeminismo para no entrar tampoco en la trampa de lo que propone el antifeminismo, ¿no? Que es un poco lo mismo que el antifascismo, si entramos en la trampa de contestarle a ellos lo que ellos dicen, o de seguir en un flujo de señalar la violencia y proponer aperturas de preguntas y de flujo, ¿no? Pero entonces hay algo de la estructura fascista que tiene que ver con el abuso, ¿no? Lo propio del fascismo es que es una lógica de ordenamiento que abusa su posición de poder sobre el otro, que es su otro del poder, que le permite estar en una posición de dominio, ¿no? Eso, ahí hay una lógica muy fuerte. Y lo otro es que el lugar del no saber, ¿no? Lo propio de un gobierno fascista, que Milei se incluye en eso, es el tipo que ya sabe, ¿no? Anular el no saber de manera absoluta. Y estos días es fascinante, ¿no? Porque están todos diciendo, nosotros sabemos, Adorni, frente al mercado, nosotros sabemos lo que estamos haciendo y para dónde vamos, así que no se preocupe. Y los mercados que empiezan a dudar, ¿no? Que empiezan a dudar sobre si efectivamente el gobierno sabe. Entonces hay una crisis, ahí hay algo sobre el binomio abuso, luchar contra el abuso y asumir el no saber, frente a fuerzas que abusan desde el saber, ¿no? Porque la posición abusiva justamente es el que sabe cuál es tu deseo. Esa es la posición del abusador, ¿no? Que proyecta en vos su propio deseo, y que eso es una posición de abuso, ¿no? Proyectar, cosa que muchas veces lo vemos inclusive en otras fuerzas que no solamente la extrema derecha, ¿no? El yo ya sé lo que vos deseas, es una posición súper abusiva, ¿no? Una forma de forzar la manera en la cual el otro existe, piensa, siente, e imponerle la propia. Total. ¿No? Entonces ahí me parece que hay una pista importante, que es justamente activar el señalamiento de la violencia y el sostenimiento del no saber, que es algo que el feminismo no ha reactualizado, y que en esta etapa me parece debería ampliarse desde el feminismo al conjunto de las luchas emancipatorias, ¿no? Incluyendo el mundo del trabajo. Sí. Hay algo de la dinámica del gobierno y la dominación hoy en día que implica asumir que de alguna manera no sabemos muy bien lo que nos está gobernando, y no sabemos muy bien lo que deseamos. En punto de vista inclusive económico, ¿qué deseamos? Digamos, volver a la fábrica y estar 8 horas encerrado con un patrón, ser el dueño. Nosotros hicimos un programa acá que se llamaba Soy mi propio garca, digamos, ser el dueño de mi propio proceso de trabajo, estar en una cooperativa, en un colectivo. ¿Cuál es el deseo de la forma organizativa? Porque ese deseo no está preestablecido, ¿no? Porque ya se desmoronó, digamos, el prefabricado de la organización del trabajo. Pero en relación a lo que vos estabas planteando, me parece que ahí hay una cuestión de la reactivación de potencias emancipatorias. Total. Que pasa justamente por asumir esa lucha contra el abuso y esa activación del no saber. Sí, porque como señalabas, me parece que otra de las cosas interesantes de estos últimos años desde los feminismos fue haber repuesto la palabra violencia, hacer una especie de teoría de las violencias, como
como pluralizar las violencias, es decir, la violencia no solo es en términos de individuos, de relaciones interpersonales, sino que ahí se expresa un conjunto de violencias estructurales. Y yo creo que en ese sentido, cuando se dice la radicalidad de los feminismos, bueno, volver a poner esa dimensión de la violencia en el centro de la escena y hacerlo de una manera no victimizante. O sea, aliar o ser capaz de poner al mismo tiempo la discusión sobre las violencias sin asumir una postura de víctima como la única posición posible en la que se puede hablar de violencia, me parece que eso también ha sido como un elemento de innovación y de creatividad política que permite un montón de enunciaciones, permite abrir un conjunto de enunciaciones, ¿no? No significa que, bueno, entonces ahora se sabe qué decir sobre esta violencia, sobre aquella, sino que permite un conjunto, además de alianzas posibles, me parece, entre, como vos decías, ¿no? Ciertas luchas populares, territoriales, vecinales, barriales, feministas, comunitarias, ¿no? Que empiezan como a tener zonas ahí de contacto y sobre todo a que esa discusión sobre las violencias permite remapear, ¿no? Esto que decíamos, que el capital financiero hace tan abstracto y tan lejano y que parece que de repente nadie está sometido a nada y todo es puro flujo de libertad y sin embargo la estamos pasando para la mierda, ¿no? Entonces creo que esa materialidad de las violencias que se puso en juego es algo que no podemos perder, sobre todo, insisto, en este engranaje no victimizante, no victimista. Claro. Como una posibilidad de asumir eso para desarmar ciertos mandatos, para desarmar ciertas relaciones abusivas, para desarmar ciertas estas dinámicas de sometimiento y por lo menos ponerlas en cuestión, ¿no? Claro. Bueno, me hacía acordar, viste, el otro día en las marchas cuando hubo toda la represión y el encarcelamiento ilegal de muchos de los que estaban ahí, el argumento que circulaba era, los metieron presos pero no hicieron nada. Y yo me quedaba pensando y dije, no, hicieron un montón de cosas, ¿no? Y después ya había uno de los que estaban presos que a este no se le decía nada porque como no era estudiante, etcétera. Entonces, o sea que no, por ahí algo había hecho, ¿no? Entonces, ese argumento entre los que no hicieron nada desactiva lo que esos propios pibes hicieron. Porque Exacto. Fueron a una marcha, hicieron algo, protestaron, es hacer algo. O sea, no es que están presos porque no hicieron nada, están presos porque hicieron algo. Que ese algo no sea ilegal es distinto, pero la gramática del hacer o no hacer es clave, ¿no? ¿Y qué hicieron? Y lucharon en contra de la violencia que implica la ley de bases para este sector o el sector que expresan, ¿no? O sea, que hay algo efectivamente de reseñalamiento de la violencia que en la posición actual sobre la lucha en contra del fascismo periférico es clave. Y de hecho, para mí hay una discusión para poner sobre la mesa, que es una discusión que vamos a tener que tomar muy en serio, que es si tener una posición anti o una posición post, ¿no? ¿En qué sentido? De que en la experiencia de las posiciones antifascistas terminaron mal. O sea, terminaron ganando la lógica del fascismo, ¿sí? O en todo caso las opciones antifascistas fueron durante las guerras que terminaron resistencia, etc., pero en un esquema bélico, o sea, donde ya la violencia se había desatado totalmente, ¿no? Y no sé si no deberíamos invitarnos a pensar el post-mileísmo ya, en este momento. O sea, no entrar en la dialéctica que nos proponen, sino ir ya activando la lógica que nos ha hecho tan fuerte, que es la lógica del señalamiento de la violencia estructural, en todas las violencias estructurales, y no entrar en las pequeñeces que propone finalmente el fascismo, ¿no? No es ustedes hacen ideología de género, entonces uno dice no es ideología de género, y entonces uno empieza a dialogar con alguien con el cual no es dialogable en el sentido literal de la palabra, ¿no? Y me parece que ahí hay algo para trabajar sobre la activación de la articulación entre el conjunto de violencia.
un tema que vos trabajaste mucho, que tiene que ver, de hecho que fuiste una de las grandes, pero sé que vos jugaste un rol importante, de la articulación entre lucha feminista y el tema del paro de mujeres, ¿no? Uh-huh. Que ha sido un momento en el cual se conecta justamente dos tipos de violencia. La violencia, la dominación masculina, y la violencia en el ámbito doméstico, que implica que hoy la remuneración del trabajo femenino en el sector formal sigue siendo un 20-25% más bajo de la remuneración masculina. Esa conexión entre violencia, o lo mismo que se hizo con el tema del endeudamiento, ¿no? Uh-huh. Conectar con el endeudamiento de las mujeres en particular como otra forma de violencia del capital, ¿no? Yo creo que hay algo que deberíamos trabajar en este momento en reconectar significativamente las formas de la violencia y de la dominación para hacer más bien un postfascismo que un antifascismo. Sí, porque hay algo de la lógica de este gobierno en la que, por un lado, arma una escena de guerra, en la que no te quede otra que el antifascismo que vos decías, claro, ¿no? Y además, porque yo creo que el delirio que tiene Milei a la vez coincide con una verdad del mundo en este momento, que es la del genocidio en Gaza, ¿no? Entonces hay algo de esa voluntad destructiva del tipo que parece ser la lógica del mundo en este momento. Y cuando yo te decía, bueno, despliega una guerra interna, a la vez está fascinado con las escenas de la guerra, con Elon Musk recorriendo los territorios destruidos de Gaza para ver dónde va a ubicar el 5G, ¿no? Su fascinación, además, totalmente erótica con Elon Musk. Bueno, hay algo, esa idea de los empresarios héroes que tiene Milei. Yo creo que hay algo del escenario de guerra que efectivamente lo intentan instalar, que coincide con unas coordenadas geopolíticas de este momento que le dan una proyección a Milei que por ahí en otro momento no hubiese tenido, pero que efectivamente nos quiere acorralar en la reacción-respuesta, ¿no? Ahora, esta audacia o esta creatividad en la conexión, ¿no? que vos señalabas, que me parece que fueron grandes momentos del movimiento, de decir, bueno, ni una trabajadora menos, ¿no? Y entonces, ¿por qué la huelga feminista permite pensar el paro, la sindicalización o el trabajo por fuera de los territorios clásicos o legitimados como territorios del trabajo? ¿Por qué la deuda se convierte en una preocupación feminista? Y eso implica decir que no hay libertad sin desendeudamiento, ¿no? Esas me parece que son innovaciones donde se corre y se arma otra escena. Y efectivamente ahí creo que nos falta un poco de audacia en salir del aturdimiento, ¿no? Claro. De este momento que es, creo, una política deliberada, ¿no? de estos fascismos, de aturdirte con el tipo de noticias, de lenguaje, de hechos concretos, de la forma extrema del ajuste que están desarrollando, para desacomodarte completamente e inhibir esta capacidad de conexión, de invención, de audacia, diría, e incluso de pensar estrategia en un sentido también innovador y pensar más en lo que va a venir después que en estar respondiendo a lo que está pasando ahora. Claro, que es todo lo contrario a lo que el sentido común frente al antifeminismo y una especie de sentido común de sería mejor bajar un cambio. Sí, claro. Lo que está planteando es todo lo contrario. Claro. Frente al antifeminismo aumentemos la audacia, seamos todavía más atrevidos y atrevidas para enfrentar una lógica que es la lógica del abuso y de la limitación de la pregunta del no saber. Al contrario, sostengámosla, ampliémosla, profundicémosla, abrámosla. Y eso yo creo que desgraciadamente tenemos que terminar, ¿viste? Pasa rapidísimo. Una hora, uno piensa que en una hora tipo, es un montón de tiempo y finalmente se agota el tiempo, no lo que tenemos para decir. Pero me parece que nos podemos quedar con esa idea de que frente a la extrema derecha, bienvenida la audacia feminista y que la crisis, digamos, frente a la cual estamos, no es entrar
en las balas aturdidoras de la extrema derecha que propone un esquema bélico permanente, sino tener la audacia creativa de identificar, reconocer las violencias, enfrentarlas y articularlas todas entre ellas. Entonces, volver a una especie de unión entre todos, todas y todas que estamos sometidos a la forma de dominación, y proponer entonces una rebeldía audaz que enfrenta justamente ese ordenamiento que se pretende rebelde, pero que finalmente acota el deseo, y en particular el orden doméstico, donde tratan de volvernos a un esquema de una familia vieja que desgraciadamente ya no existe, Sí. pero que en todo caso ejercen una violencia simbólica, imponiéndonos un modelo de existencia que está tan lejos de lo real, ¿no? Muchas gracias, Vero. Por favor. Espero que sigamos haciéndonos Total. preguntas, y espero que hayamos podido contribuir a reactivar energías de confrontación frente a esos momentos tan ¿cómo decir?, achatadores. No le vamos a regalar la palabra revolución a la ultraderecha. No, es nuestra. Muchas gracias. De nada.